Buen día, estudiantes de la clase de Higiene y Seguridad. Mi nombre es Tania María Moreno Madrid, estudiante de Práctica Profesional 2 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este video tutorial explicaremos lo que es el tema riesgos profesionales y la normativa del Código de Trabajo. Para iniciar tenemos que riesgo es la contingencia o proximidad de un daño, es la exposición intencional o no a condiciones bajo las cuales podemos recibir daños. Tenemos aquí la normativa del Código de Trabajo. Aquí vamos a ver las obligaciones que tiene la empresa en cuanto a riesgos profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para iniciar tenemos el artículo 401, que dice así: todos los patronos están obligados a pagar las prestaciones establecidas en este título, salvo las excepciones que en el mismo se consagren. Estas prestaciones dejarán de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo de ellas sea asumido por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dice el mismo instituto. Artículo 402 nos habla de los riesgos profesionales, que son los accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores a causa de las labores que ejecutan por cuenta ajena. Un riesgo profesional son, podríamos decir que son aquellas personas que sufren de dolor de espalda, producto del diseño deficiente del lugar de trabajo desde el punto de vista ergonómico. Es muy común tener sillas con respaldo inadecuado y escritorios muy pequeños en las empresas. Por eso los empleados tienden a tener dolor de espalda. El artículo 402.3 nos dice que se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera. Aquí el accidente de trabajo, se podría decir, un ejemplo, es cuando en las empresas el piso está mojado, el suelo está mojado, entonces los empleados pues tienden a resbalarse y ese podría ser un accidente de trabajo. El artículo 404 dice así: se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeñe el trabajador o del medio en que se haya visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. Pues aquí un ejemplo claro son aquellas personas que trabajan en maquilas que sufren de la garganta producto del tamo que hay en esos lugares de trabajo. El artículo 407 dice que los riesgos pueden producir la muerte, incapacidad total permanente, incapacidad parcial permanente e incapacidad temporal. El artículo 412 dice que en cada empresa o lugar de trabajo donde se ocupen 10 o más trabajadores se establecen las comisiones de seguridad que se juzguen necesarias, compuestas por igual número de representantes del patrono y de los trabajadores, para investigar las causas de los riesgos profesionales, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que las mismas se cumplan. La constitución de estas comisiones se avisará por nota a la Inspección General del Trabajo y el cometido de las mismas será desempeñado gratuitamente por sus miembros dentro de las horas de trabajo. Ahora vamos a la responsabilidad en materia de riesgos profesionales. Para ello tenemos el artículo 413. El patrono es responsable de la reparación de los riesgos profesionales ocurridos a sus trabajadores en los términos del artículo 403 y 404 que anteriormente ya se había mencionado. El artículo 414 dice que si el riesgo profesional hubiera sido consecuencia de delito o cuasi delito imputable al patrono o falta inexcusable del mismo que diera lugar a indemnización por los tribunales ordinarios, se entenderá que de esta deben rebajarse las prestaciones que el patrono haya satisfecho ante los tribunales de trabajo. ¿Qué significa esto? Pues que el patrono tiene que pagarle aparte de las prestaciones al trabajador. El artículo 415. Si el riesgo profesional fuere causado por falta inexcusable, delito o cuasi delito atribuibles a terceros, el trabajador o sus cuasihabientes podrán reclamar a estos los daños y perjuicios que correspondan de acuerdo con las leyes de orden común ante los tribunales respectivos simultáneamente y sin menoscabo de sus derechos y acciones contra el patrono en virtud de las disposiciones de este capítulo. Esto significa que
Como es responsabilidad del patrono, entonces tiene que pagarle los daños y perjuicios del trabajador. El artículo 416 dice que la responsabilidad del patrono subsiste aunque el obrero trabaje bajo la dirección de contratistas de que aquel se valga para la explotación de sus industrias. Sin embargo, tratándose de explotaciones forestales, agrícolas, ganaderas o pesqueras, el contratista que use máquina movida por fuerza mecánica responde exclusivamente y directamente por los daños ocasionados por las que sean de su propiedad. Esto quiere decir que la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. El patrón es responsable de cualquier acto, aunque exista un contratista. Ahora, como dije el artículo, si las máquinas fueran del contratista, pues él responde. Ahí no tiene nada que ver el patrón. Ahora vamos con indemnizaciones y conmutaciones. Artículo 417. Se tomará como base para calcular las indemnizaciones de que trata este título el salario diario que perciba el trabajador en el momento en que se realice el riesgo. Tratándose de trabajadores cuyo salario se calcule por unidad de obra, se tomará como base la cantidad que resulte como promedio diario en el último mes anterior al accidente, y a falta de este dato, el promedio diario en la última semana anterior al accidente. Así se va a calcular lo que es las indemnizaciones. Se tomará como base para fijar la indemnización de los aprendices el salario más bajo que perciba un trabajador de la misma categoría profesional. En ningún caso la cantidad que se tome como base para indemnización será inferior al salario mínimo. Artículo 418. Los trabajadores que sufren un riesgo profesional tendrán derecho a asistencia médica y quirúrgica, a administración de medicamentos y material de curación, a la indemnización fijada en el presente título y los gastos de traslado y hospitalización de la víctima y los que demande de su hospedaje y su alimentación, cuando ésta debe recibir tratamientos y vivir en un lugar distinto al de su residencia habitual o lugar de trabajo. Si hubiera desacuerdo entre el patrón y el trabajador respecto a la fijación de la suma correspondiente a gastos de alimentación y hospedaje, los tribunales de trabajo la fijarán a solicitud de alguna de las partes sin más trámite y sin que proceda recurso alguno contra esa fijación. Entonces, el patrono se hará cargo de todo esto en caso de que los trabajadores sufran riesgos profesionales. El artículo 419 dice que en caso de riesgo profesional realizados, los patronos están obligados a proporcionar inmediatamente los medicamentos y materiales para curación y asistencia médica que sean necesarios. Artículo 420. Cuando el riesgo realizado traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnización comprenderá un mes completo de salario para gastos de funerales y el pago de la cantidad equivalente a 620 días de salario a favor de las personas que dependieron económicamente del difunto, sin deducirse la indemnización que haya percibido el trabajador durante el tiempo que estuvo incapacitado, ni los gastos que se hayan hecho en curación y asistencia médica. El artículo 421 dice que tendrán derecho a recibir la indemnización en los casos de muerte la esposa o concubina y los hijos que sean menores de edad, y los ascendientes que dependían económicamente del trabajador. La indemnización se repartirá por partes iguales entre estas personas si no hay testamento y si lo hubiera, de conformidad con lo que éste disponga. Y a falta de hijos, esposa o concubina y ascendiente, en los términos de la fracción anterior, la indemnización se repartirá entre las personas que económicamente dependían parcial o totalmente del trabajador, y en la proporción en que dependían del mismo, en virtud de las pruebas rendidas por cualquiera de los medios legales. Esto en cuanto a las personas que mueran producto del trabajo. Estos son los artículos más relevantes que tiene nuestro Código de Trabajo en cuanto a riesgos profesionales. Bueno, solo me queda decirle que muchas gracias por haber llegado hasta aquí la parte final de este video. Cualquier consulta que tengan me la pueden hacer y yo con mucho gusto les atenderé. Gracias por su atención. Feliz día.